En una época en la que se le da tanta relevancia a los hechos y a los datos empíricos, sería tal vez importante plantearse si los hechos empíricos son verdaderamente la realidad última a la que debemos acceder. O dicho de otro modo, la captación de los hechos nos lleva a captar la realidad tal y como se nos presenta. En esta dilucidación encontramos varias posibilidades. Una de ellas considera que la realidad se capta mediante los hechos y estos mediante la percepción sensorial, cuyos datos son interpretados por el sujeto en base a una tradición de pensamiento de la que forma parte. Otra, sin embargo, considera que el hecho de formar parte de una tradición podría falsear nuestra experiencia única e inmediata con aquello que percibimos, lo que puede hacer que perdamos de vista lo verdaderamente importante, lo que sería la esencia de nuestra experiencia. Esta es la posibilidad que va a explotar desde comienzos del siglo XX la llamada fenomenología, que va a tener en Husserl a su padre fundador y a uno de los representantes cruciales de lo que él mismo vino a llamar fenomenología trascendental. El contexto en el que surge la fenomenología es el siguiente. A finales del siglo XIX se vive en el seno académico una predominancia de los modelos psicologista y positivista que acabaron siendo los dominantes debido al vacío que se apoderó del mundo filosófico con la caída del sistema hegeliano. Así se vive en un ambiente en el que la ciencia sustituye de facto a la filosofía como referencia fundamental. Husserl observa, sin embargo, crisis en las ciencias y culpa de ello a su desvinculación de la filosofía. De ahí que para resolver esas crisis Husserl busque fundamentar filosóficamente las ciencias. Mientras que el positivismo se ocupa fundamentalmente de avanzar en los resultados de sus investigaciones, la fenomenología va a pretender regresar al comienzo para no dar nada por supuesto, es decir, volver a andar el camino. En este camino de fundamentación de la ciencia y de la procura de la verdad, Husserl va a buscar aquello que se le presenta a la conciencia con evidencia. Por ello va a distinguir entre verdades fácticas y verdades universales y necesarias. Estas últimas son las lógicas, las verdades lógicas, que son comunes a todas las ciencias y que no dependen de datos observables. Tales leyes, por ejemplo, el principio de no contradicción, generan en nosotros una evidencia intuitiva inmediata, pero la evidencia de este principio, dice Husserl, no depende de la certidumbre que sentimos cuando lo invocamos, sino al revés. Es su validez apodíctica la que provoca ese sentimiento que tenemos. Además de principios lógicos, también hay otro tipo de proposiciones que son evidentes, del estilo de el verde es un color, el peso no es un color, y hay categorías, como podrían ser la conjunción o la disyunción, que no dependen de la observación empírica. Por lo tanto, una cosa son las proposiciones empíricas, que se obtienen con base en la experiencia mediante la inducción, diríamos, y otra cosa son las proposiciones universales y necesarias, que son las condiciones que hacen posible una teoría, dice Husserl. Y a partir de esta diferenciación, él va a distinguir entre intuición de un dato de hecho e intuición de una esencia, interesándole a él especialmente la intuición de las esencias, aunque en uno de sus primeros libros, Investigaciones Lógicas, todavía emplea el término especie. De aquí que, bueno, que quizás sea relevante recordar que lo que formula Husserl tiene su conexión con una de las discusiones clásicas entre Platón y Aristóteles sobre quién tiene prioridad fundamentadora, si lo particular o lo general. Porque para Husserl el conocimiento también comienza con la experiencia, del siguiente modo. Un hecho es lo que sucede aquí y ahora, algo contingente, como puede ser, pues decíamos antes, un color o un sonido o cualquier otra cosa. Pero cuando lo captamos, dice Husserl, junto a él también captamos una esencia, que sería el color, o el sonido. Entonces digamos que comienza con la experiencia al modo aristotélico, pero tiene también un punto de vista, digamos, platónico cuando dice que
El- este color que se percibe es un caso particular de la esencia color. Es decir, no llegamos a lo general mediante la clasificación de casos particulares, que es lo que diría Aristóteles, sino que los distintos colores son casos particulares de la idea de color, que es su esencia y que nosotros captamos intuitivamente con anterioridad a los datos de hecho. Esto, por lo tanto, sería una postura más bien platónica. Esta intuición Husserl la llama intuición eidética. Lo individual se anuncia a la conciencia mediante lo universal, los hechos singulares son casos de esencias eidéticas, que serían los universales, y que serían los conceptos que permiten reconocer, clasificar y distinguir estos hechos individuales. Ahora bien, ¿cómo llegar a poder desarrollar este conocimiento intuitivo de esencias? Bueno, pues Husserl afirma que algo importante es ser capaz de abstraerse de aquello que ha sido transmitido por la tradición filosófica y científica, para que su peso no condicione la posibilidad de una intuición originaria e inmediata. En Husserl, el criterio para comenzar el método va a ser practicar lo que él llama reducción fenomenológica o epogée, en el que Husserl pues, recupera el nombre de la concepción escéptica clásica, pero propone el método como un medio y no como un fin en sí mismo, del mismo modo que digamos que la duda de Descartes. La epogée va a implicar suspender el juicio, en el sentido de poner entre paréntesis todo aquello que nos transmitió la tradición, incluida la ciencia, con la intención de captar las cosas de una manera diferente, de una manera intuitiva, que Husserl dice integra, digamos, en ese lema tan célebre, fenomenológico de volver a las cosas mismas. También, a mayores, Husserl parte de ese entrelazamiento entre sujeto y objeto, que ya había sido afirmado y constatado por Kant, es decir, el hecho de que el sujeto y el objeto dependen mutuamente, recíprocamente uno del otro, y por lo tanto, como decía Kant, si no hay objeto que captar, pues el sujeto está ciego, y si no hay sujeto que capte un objeto, pues este es vacío. Sin uno no hay otro. En Husserl, el sujeto es la conciencia, y esto le sirve para proponer como característica fundamental de ella la intencionalidad. Esto es, que tiende siempre hacia algo, porque la conciencia siempre es conciencia de algo, tiende hacia un objeto como hace todo sujeto. Esto va a ser un problema al final porque va a ser complicado para Husserl evitar una de las grandes cuestiones filosóficas que por otra parte tantos problemas le había dado al propio Descartes, que era el riesgo de solipsismo, el peligro de quedar encerrado en las percepciones de la conciencia. Es decir, cómo justificar la validez de lo que se presenta a la conciencia para otras conciencias. Husserl intenta solucionar el asunto en el libro de Meditaciones cartesianas presentando el yo como un yo intersubjetivo, ya que al considerar objetivas las esencias, eso va a implicar que sean las mismas para cualquier conciencia. Pero, en fin, según todos los críticos, acaba recayendo en una posición idealista. Sin embargo, al final aparece una obra de Husserl muy interesante que se llama La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, donde Husserl muestra una inquietud muy fuerte por algo que no deja sino esbozado. Entre los problemas que analiza y considera del estado actual de la ciencia, uno de ellos, ya lo dijimos antes, es el olvido de las premisas de las que la ciencia parte, que habían sido dejadas atrás sin consideración. Una de ellas para Husserl es fundamental y le va a llamar Lebenswelt o mundo de la vida, una especie de mundo circundante, natural e intersubjetivo que es predado a nosotros, siendo, digamos que objetivamente el mismo mundo para todos, pero de lo que cada uno tiene conciencia de distinto modo. El concepto es interesante al aunar una visión en la que lo predado es un horizonte colectivo común
a partir de lo cual aparece lo dado, y otra que asume que lo predado es interpretado por cada sujeto de distinta manera. Entonces, con esto, Husserl muestra una apertura desde sus bases hacia lo que serán posteriormente dos movimientos filosóficos fundamentales del siglo XX, el existencialismo y la hermenéutica. En cuanto al existencialismo, pues en donde Husserl habla de Lebenswelt o mundo de la vida, Heidegger y a partir de él otros hablarán del ser o estar en el mundo, dándole toda su relevancia a esta visión particular y exclusiva de cada sujeto y de cada existencia particular. En el caso de la hermenéutica sucedería algo parecido, al menos en lo referido al caso de Gadamer, para quien lo que será fundamental es el concepto de horizonte, en el mismo sentido husserliano, pero que recuperará la importancia positiva, en el caso de Gadamer, que la tradición filosófico-científica puede tener para el conocimiento, pero sí va a recoger esa visión de horizonte compartido entre el lector, en este caso, y la tradición de la que forma parte, para buscar una fusión de horizontes, digamos, en un horizonte más amplio que pueda abarcar a ambos. Y esa es un poco la visión de Gadamer y una de las formas de comprobar cómo la postura de Husserl se ha abierto lo suficiente para influir y fundamentar a distintas escuelas filosóficas contemporáneas muy importantes y que nos da alguna pista sobre cómo un filósofo clásico como es Husserl tiene máxima actualidad contemporánea.